Bienvenidos a su programa Ahora sí. En el día de hoy vamos a hablar de la actualidad de la democracia dominicana. ¿En qué punto está nuestra democracia y cómo ya hemos llegado hasta acá? Las oportunidades y retos de este resultado electoral y qué significa para la sociedad dominicana. Para eso vamos a tener un invitado de hoy, Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario, consultor de políticas públicas, que va a estar hablando de estos temas con nosotros. Y hablar de la procedencia, pues su papá es su primer maestro. Ah, sí, Antiguo también. compañero mío, su papá. Ah, pero tú sabes, historias que vamos a conocer también en el día de hoy. Para entrar en contexto, vamos a pasar, por favor, el primer corte. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Ahora bien, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no solo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. Democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. En la historia de la humanidad siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Miren, esas voces de dos representantes de las luchas democráticas, de dos conductas personales ajenas al aprovechamiento de la política, es decir, sin el oportunismo tradicional que ha acompañado a los funcionarios de creer que tienen libertad para aprovechar en su cargo sus funciones. Estos dos ejemplos de Voz y de Peña Gómez se refieren a la esencia de la democracia. Y en ese sentido, ellos son un grito de una larga tradición dominicana pidiéndola. Pero nunca se había dado la posibilidad de que tuviésemos un gobierno que pudiese convertirse en un arquitecto de esa demanda histórica de tener la democracia. Como ahora tenemos una oportunidad sin precedentes, vamos a tratar no solo el origen de esta demanda, sino los desafíos que en la actualidad tenemos para aplicarla. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. El líder dominicano, felizmente para el honor de la República y para la seguridad de sus amigos, es hombre de otra moral y de otra estirpe. Y si cae, sabrá caer. Sabrá caer como el árbol cuando la bate el rayo para convertirlo en ceniza, y no como el árbol cuando la corte el hacha para que sirva de leña ignominiosa. Estamos de vuelta con nuestro invitado Juan Miguel Pérez y acabamos de ver este corte. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles han sido los retos desde Trujillo hasta acá? En primer lugar, muchísimas gracias
Fafa y Fafico, por esta invitación de poder compartir algunas ideas sobre el presente dominicano, un presente que por supuesto está hecho de muchos elementos del pasado que no han pasado y que están ahí pendientes de realización, porque aquí en el año 1961, con el fin de la dictadura de Trujillo, se inició el camino hacia una transición democrática que ha tenido sus puntos de pausa, sus rupturas. Han habido algunos logros, no insignificantes, valiosos, pero todavía falta completar esos anhelos de libertad, de democracia económica y de justicia social, como planteaba Bosch, que hasta el día de hoy están pendientes dentro de la agenda nacional, precisamente en un momento histórico como el que vive el mundo, en el que las ideas de extrema derecha azotan, en que ha habido una derechización muy fuerte de las sociedades, incluyendo la dominicana, y que por el momento no ha habido una propuesta, al menos en los últimos años, política que haya podido anclarse en esos pendientes a nivel de, reitero, justicia social y democracia económica y política también. Pero tú sabes que hay un hecho. Nunca antes habíamos tenido una posibilidad de poner en primer plano las reformas que históricamente hemos estado reclamando. Nunca antes. Y Balaguer es la expresión del símbolo de la negación de la democracia que estuvo en el país 30 años y que en definitiva asumió una práctica desde la fundación de la República de que los funcionarios estaban por encima de todo. Pero con su muerte, y ahí están las palabras de Bosch y las de Peña Gómez, aparece entonces la demanda, comienza a proyectarse de que esto hay que reorganizarlo lejos de la dictadura. Y ahí es el concepto de democracia, que no ha podido plasmarse todavía a plenitud, porque después de eso derrocan a Bosch. ¿Quiénes? Los guardias y la estructura que dejó Trujillo, porque Bosch fue al poder diciendo borrón y cuenta nueva. Y ese punto de partida de Bosch propició que, como él no quería que miraran en la herencia de Trujillo lo tumba a los 7 meses. Y entonces viene una inestabilidad que termina a pasar por la Guerra de Abril, reclamando el retorno al poder del gobierno que el pueblo se había dado y el cumplimiento de esa promesa de hacerlo. La intervención americana no lo permite. Y en general hemos tenido hasta ahora una continuidad del predominio del poder político y de la aprovechación de los cargos en función de los intereses políticos y personales de los funcionarios. Ahora es la primera vez que está planteada la posibilidad, no que tenemos el logro, sino la posibilidad de que un gobierno elegido con la mayoría y habiendo ofrecido el cambio con 12 reformas, tiene la posibilidad de echarlo hacia adelante. Pero nuestro país hasta ahora ha sido un instrumento del dominio del autoritarismo y del abuso. Por suerte que hemos sobrevivido, como en este caso. Tú eres un hijo de un combatiente, porque el Bacho la gente lo conocía aquí y sabe que él fue un hombre activo. Y entonces él y yo fuimos amigos. Y ahora nos encontramos contigo y con Fafico aquí para que podamos, en nombre de ese pasado, ponernos de acuerdo cómo empujar este chance del cambio que nunca se había presentado. Porque sí tenemos una situación. O sea, la oligarquía dominicana, su grupo de poder, siempre han intervenido. Nunca voy a olvidar cuando trabajé en una empresa nacional grande acá. Y el propietario de la empresa era una persona súper accesible, muy cómodo. Y un día me llamó a su oficina, así, mirándome frente a frente, sin haber tocado ese tema en absoluto. Y me dijo, cometimos un grave error en 1963. El golpe de Bosch fue un desastre y le ha costado mucho a nuestro país. Eso, yo me quedé estupefacto, que
alguien que ni sabía yo que estaba involucrado en eso, pudiera reconocer que tras eso lo que ha sido es padecer el pueblo dominicano. ¿Cómo tú visualizas esa Y situación? mira, y eso es una rareza, porque todavía hoy gran parte de esos protagonistas y las herencias de esos protagonistas justifican el golpe. Y lo argumentan de la manera más absurda, hablando de un Bosch comunista, de un Bosch que por suerte lo sacaron del poder, etcétera, etcétera, cuando en realidad ese Bosch, incluso sus primeras maniobras políticas tenían que ver con la política trazada por Washington de darle un poquito de democracia a los gobiernos de América Latina para que no se volvieran revoluciones. Sin duda alguna, como decía Fafa, la República Liberal y Progresista que se inició con Bosch en 1963 y que sufrió el trauma del golpe de Estado del 63, del 25 de septiembre, pues volvió nuevamente a movilizar a las fuerzas vivas de la República en el año 1965. Pero ¿qué sucedió? La intervención militar norteamericana, lamentablemente, abortó ese proyecto e instaló lo que hasta ahora nosotros estamos viviendo. Es decir, a través, exactamente, es decir, un Trujillo sin Trujillo, un trujillismo sin Trujillo y sin algunos elementos que ya caían dentro del desuso, como fueron los crímenes políticos, porque una vez desmontado todo el proceso revolucionario, que fue la tarea y la misión de Balaguer en los 12 años, a través no solamente de los asesinatos, de la dirigencia revolucionaria, sino también a partir del otorgamiento de visas, a partir de la criminalización de la protesta y luego la ridiculización de la protesta. Y por supuesto la transformación de problemas eminentemente políticos en problemas sociales, y nos dividieron las luchas. Por un lado estaban los problemas que tenían que ver con los envejecientes, los problemas que tenían que ver con la infancia, los problemas que tenían que ver con las mujeres, pero entonces el problema de clase quedó relegado atrás. Y eso, por supuesto, fue haciendo una despolitización de la sociedad dominicana. Y esa despolitización de la sociedad dominicana era aprovechada por lo que yo he denominado la partidocracia, que ha venido a sustituir a la democracia, es decir, donde partidos del sistema, no marginales. Yo recuerdo haber participado en una campaña en la que la consigna era Fafa Tavera y Juan B. Mejía son los candidatos de la Izquierda Unida, pero no éramos muchos. En Santiago, yo recuerdo, pequeño, niño, con mi papá, acompañando esa movilización, pero era muy exigua los recursos. O sea, nosotros, los sectores progresistas, jugamos visitantes, donde el enemigo de derecha juega home club. Entonces tienen todo, tienen los recursos, tienen las reglas del juego y tienen la predisposición con la cual ha sido instruida este pueblo, reitero, que se ha educado en una amnesia de Estado impuesta por Balaguer, que no quería nada de historia, porque eso lo implicaba directamente en sus actos criminales, como no solamente cortesano de la era de Trujillo, sino también como autor de unos 12 años sangrientos que se llevó la crema innata de la juventud dominicana en ese tiempo. ¿Qué tenemos hoy? La cosecha, la lamentable cosecha de unos barrios cada vez más marginados, cada vez más ajenos a la cosa pública, no solamente porque están sobreviviendo, sino porque los mecanismos políticos de participación popular han sido reducidos a una sola vez cada 4 años, manejados por unas jerarquías partidarias que se han convertido a través de la reproducción social, donde los hijos, los nietos, las hermanas, los hermanos de esos jerarcas han cooptado los puestos postulables. Y eso ha lamentablemente generado un crecimiento de la desidia, de la indiferencia, de la no participación, incluso de la renuncia del interés de nuestros jóvenes en la cosa pública. Y por supuesto, eso le deja cancha libre a esa partidocracia que se reproduce en una tradición de la vieja política, con los resultados en el plano económico, una absoluta concentración de poder que continúa, era uno de los rasgos de la dictadura, con un autoritarismo donde el policía que tiene que proteger es el que reprime, donde los servicios públicos en lugar de atender desatienden,
por ejemplo, en la educación, en el plano de la seguridad social y en el plano de la seguridad social hablando de las jubilaciones, del cuidado médico, etc. Entonces, todos esos elementos van haciendo una producción de descreimiento, de desconfianza, de renuncia, reitero, del ciudadano a sus deberes y sus derechos como tales. Pero ahí en que yo insisto, muy bien tus radiografías del pasado, pero nunca antes habíamos tenido una oportunidad como esta, con un gobierno con todo el poder que ofreció los cambios, y ahora hay que tratar de que no se quede en demagogia, de que podamos presionar efectivamente para que se aborde el problema del cambio económico y social. Tiene 12 reformas que pueden cambiar este país. Él asumió que hay que refundar el Estado, pero basado en la vigencia de la democracia. Es decir, nunca antes habíamos tenido esta oportunidad, pero nuestro pueblo no está preparado inicialmente porque no está acostumbrado a asumir. Ahora mismo, yo he estado promoviendo en todo el orden que hay que trabajar para el cambio. ¿Qué quiere decir? Los opositores que no tienen posibilidad de intervenir por los mecanismos institucionales. El gobierno lo ha llamado a que, a pesar de tener el poder mayoritario, participemos para que las decisiones sean hijos de un consenso. Pero la mayoría de la oposición no quiere eso, sino la crítica en la que están rechazando la participación. ¿Y cuál es el papel de nosotros? Luchar porque el gobierno no se quede en la propaganda, porque ese compromiso se cumpla, movilizarnos por primera vez precisamente para que se tomen en cuenta las demandas del pueblo en los cambios que se necesitan. Ojalá podamos desarrollar esa nueva corriente en la participación ciudadana. Siguiendo el mismo espíritu de Fafa, yo creo que en eso está una parte de la sociedad civil. Yo creo que hay una conciencia en algunos, o se está creando. Nosotros mismos, Fafa y yo, estamos organizando un evento para el 4 de julio, junto con Articulación Democrática, para hablar de eso, para mirar todos los grupos que quieren cambios que beneficien a la mayoría. No importa de qué partido tú seas. Si tenemos ahora una oportunidad de que hay un gobierno que tiene la oportunidad de pasar leyes, creo que el deber de todos es unirnos para hacer la fuerza y lograr que se aprueben esas cosas, porque ya hay un grupo que está al lado del gobierno, ya hay un grupo con muchos recursos que quisieran que las leyes y todo lo que se haga fuera para su beneficio. O sea que si no conseguimos también un movimiento social que empuje esos cambios, yo creo que es una batalla que hay que tirar. Sí, así es. Todo está, y eso hacerlo dentro del contexto en el cual lamentablemente habría que crear los mecanismos por donde esas mesas de negociación, esas mesas de discusión y finalmente esas mesas de toma de decisiones puedan estar integradas por todos los sectores, incluyendo aquellos que históricamente han estado subrepresentados en esos espacios, que son los de abajo. Es decir, los intereses de los barrios han sido originalmente, tradicionalmente, pues tenido que enfrentarse a la sobrerepresentación. Mira, tú tomas, por ejemplo, vamos a suponer, el Consejo Nacional de Educación, del cual yo en algún momento fui parte, y donde se deciden muchas cosas y donde deberían decidirse más. Históricamente, la escuela es el punto de más disputa de las sociedades, por lo menos en el occidente desarrollado. ¿Y qué pasa? Una sobrerepresentación de las iglesias, una sobrerepresentación de los sectores de poder económico, de los gremios empresariales, pero, por ejemplo, la representación territorial del poder local no está. Las juntas de vecinos no están. Es decir, todos esos elementos hacen que uno piense en que aquí, incluso antes de adentrarnos en un proceso de reforma, que son procesos en el cual nos puede salir el tiro por la culata, porque son momentos en los que los sobrerepresentados se aprovechan para reforzar sus intereses y sus agendas en detrimento de los que no están representados o están subrepresentados. Entonces, antes de hablar de esas reformas, vamos a hablar de qué tipo de reformas, pero sobre todo vamos a hablar cómo es que vamos a discutir esas reformas, para que haya un reequilibrio de las fuerzas vivas de la nación y pueda, por supuesto, el soberano, el pueblo, el que paradójicamente tiene menos
participación y representación auténtica pueda estar de diferentes formas pues en la mesa de las negociaciones. Eso es lo que yo uso como la justificación de que el primer problema de nosotros es establecer ahora que está abierta esta posibilidad, en qué dirección debemos movilizar a la gente. En un momentito seguimos nosotros con este espacio de hoy. El pueblo se está despertando de una manera maravillosa. Tenemos que agradecerle a todos ustedes, a la Marcha Verde y a todos los dirigentes de esta Marcha Verde, lo que han hecho por este pueblo. Están despertando la conciencia del pueblo. Un dominicano más que quiere un cambio en la forma en que no solamente se debe hacer política, sino que especialmente se debe gobernar a favor de la gente, a que cada recurso, a que cada centavo se cuide y se administre a favor de los que realmente lo necesitan. Sugerimos de que estas manifestaciones así lo que quieren es institucionalidad en la República Dominicana. Jueces independientes, jueces no parcializados, de ninguna tendencia política. Solo así habrá democracia en la República Dominicana. Y yo espero que se escuche la voz del pueblo que quiere institucionalidad. Hemos visto el impacto de la Marcha Verde en los liderazgos del Partido Revolucionario Mayoritario y en el liderazgo de la gente. ¿Cuál ustedes valoran que fue el impacto de la Marcha Verde en la sociedad dominicana? Bueno, mira, voy a tomar un extracto de lo que decía Hugo Tolentino Dipp. Decía, el pueblo se está levantando, el pueblo se está despertando, le agradecemos al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el movimiento social el que pudo conducir la historia en el año 2020, ese alarido popular que se extendió por varios años, en el que poblaciones que nunca antes habían salido a manifestar, como el sur del país, como la diáspora dominicana hasta en Europa, es decir, la constancia de esa movilización sin partidos, era el pueblo dominicano en las calles, un pueblo que incluso no fue todo el que quiso estar, porque las condiciones socioeconómicas de sobrevivencia no le permitían. Por ejemplo, el domingo yo hice una vez una encuesta con mis estudiantes, día después de la Marcha Verde, y me decían, yo no pude estar porque es el día en el que yo atiendo a mis hijos, porque tengo que hacer la higiene de la casa, o porque no tenía pasaje para ir, o porque era el día en que yo tenía que ir a la iglesia, y la iglesia también en estos contextos de vulnerabilidad e incertidumbre genera un trabajo social. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es algo realmente con mucha esperanza, que es la capacidad que tiene este pueblo, y lo ha hecho de manera cíclica en la historia. Lo hizo en el 61 para sacar a los Trujillo, lo hizo en el 63, lo hizo en el 65, lo hizo en los 12 años resistiendo en los barrios, lo hizo en el 84 con la primera gran protesta antineoliberal del continente, lo hizo en el 90, lo hizo en el 94, el punto que tuvieron que desaparecer a un profesor como Narciso González, lo hizo en el año 2020 de una manera extraordinaria, sacando a una maquinaria que parecía inamovible del poder, con esa extraordinaria estructura mafiosa que había creado, y eso lo hizo el pueblo dominicano. Y de eso tuvieron que aprender los partidos políticos, que tuvieron que vincularse a ese movimiento social. Y eso es precisamente lo que hoy nosotros estamos tratando de ver, cómo se puede constituir, cómo se le puede dar seguimiento a ese músculo político que sacó la población. Yo creo que en estos 4 años, si algo se desaprovechó fue no haber sostenido ese músculo de participación de la gente dentro de lo que son sus asuntos públicos, y que yo creo que lamentablemente, por la historia que nosotros tenemos en los últimos decenios, de una ausencia de estructura del movimiento social, en el que han habido brotes como Loma Miranda, la cementera, los haitises, los 4%, justicia fiscal, es decir, todos esos procesos que fueron incubándose, que fueron la prehistoria de la Marcha Verde. Tú decías fuera de cámara, por ejemplo, la carencia de un sindicalismo fuerte, porque eso también fue una de las estrategias del viento frío, ese periodo que René del Risco, a salir de la guerra, había pronosticado que se iba a establecer en el país, es decir, un bloque de derecha que iba a permanecer como una especie de punto fijo en el país, y que lamentablemente todavía está muy consolidado
frente a la resistencia, frente a la oposición política de izquierda, que, hay que decirlo, aunque no está organizada en términos políticos, los sentimientos de izquierda, los sentimientos solidarios y progresistas de poder generar, por ejemplo, una desconcentración de las riquezas nacionales, de que haya una mayor participación de la gente en su productividad, de que hayan mejores servicios, que es abrir la cantera que hasta ahora ha sido secuestrada por un sector, un cartel financiero extraordinariamente poderoso. Esos elementos están ahí porque son necesidades de la gente. Ahora, ¿cómo hacer para que esas necesidades se organicen como en el 2020, cuando uno sentía cacerolazos y uno decía, oh, pero el vecino está más fuerte que yo? Cosas que antes se vivían de manera individual. El 2020 lo visibilizó y vio que ese vecino, que ese compañero de trabajo tenía tantas ansias de mayores democracias en este país que uno, pero eso no lo sabía uno antes. Entonces hay que visibilizar, y de ahí la necesidad de que figuras con legitimidad política, con prestancia social, con credibilidad pública, puedan hablar de esos elementos que han sido históricamente ocultos: los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres, mejor redistribución de la riqueza, mejores tasas impositivas para los más humildes, es decir, un sistema fiscal progresivo en el que la gente dé de acuerdo a lo que tiene y pueda recibir de acuerdo a lo que necesita. El hecho muy importante es, ratificando tu análisis de los antecedentes de la recuperación de la participación de la gente en la diversidad de demandas, el hecho importante es que es la primera vez que tenemos un gobierno comprometido con esos cambios. Ahí vimos a Abinader en la marcha, ratificando su compromiso de la participación popular y de actuar de acuerdo a los intereses de las masas. Ahora él está en el poder, 4 años después de no haber podido dedicarse a impulsar sus cambios, porque primero el virus que había, y yo creo que parte de la repercusión de la guerra de Ucrania y Estados Unidos limitó a que él tuviera que mantener la preocupación por la estabilidad económica. Ahora no hay excusa. Él ha logrado que por esa expectativa creada de que él está comprometido con el cambio, ha logrado obtener el mayor nivel de respaldo de ningún candidato, incluyendo a vos, desde que se abrió la tanda de la democracia. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Es organizar al pueblo, es tratar de que la gente sepa que este es un chance y que hay que aprovecharlo. Yo te decía fuera de récord que es una pena la eliminación significativa del sindicalismo, pero tú no tienes a la juventud organizada ni siquiera en las universidades. Las mujeres tienen mucha presencia, pero ¿cuál es su visualización de su fuerza organizada? Para poder hacer que este gobierno no nos evada, para poder lograr que este gobierno asuma esa responsabilidad, hay que fortalecer la participación popular que reclama el cambio. Y eso implica coordinar a todos los niveles, los municipios. Yo le decía a un asistente a lograr una sindicatura, ¿cuáles son las demandas de tu comunidad? ¿Cuál es tu compromiso con hacer? Y hay una debilidad entre los compromisos de los candidatos y los problemas reales en los que ellos se apoyan para que lo reconozcan. Hay una frágil situación de la política que hay que asumirla ahora, que tenemos, y lo reitero, la primera oportunidad en nuestra historia de tener un gobierno comprometido con el cambio de boca, participando en la protesta y habiendo establecido una expectativa de 12 reformas para cambiar la situación. 12 reformas donde debe participar la diversidad social, donde los trabajadores, donde las mujeres, donde los profesionales tengan acceso, para que lo que resulte no sea la formalidad burlona de que los beneficiarios del orden organizan aparentes cambios, pero ratificando lo suyo. Yo creo que por eso este momento tiene que ponernos los ojos en la posibilidad de que en cada sector social se levanten sus demandas, de que se sepa que hemos llegado hasta aquí y que no podemos ahora renunciar a que las autoridades pura y simplemente hagan lo que ofrecieron, porque ellos no van a actuar.
a tono con eso si no hay una demanda popular como la que fue la Marcha Verde y como ha sido todo el proceso? Por la idea y la esperanza de que haya una atmósfera para levantar organizadamente las demandas populares por los cambios. Es por lo que en este caso yo he dicho que mi promoción fundamental es hablar de la demanda de la actualidad para que esto se cumpla. Hay que batallar. Definitivamente, si no logramos crear ese consenso, esa fuerza de presión, no vamos a poder lograr reclamos que se le prometieron a la sociedad dominicana y sobre todo a las mujeres dominicanas. Empecemos, por ejemplo, con las 3 causales. Las 3 causales están en el programa de gobierno del PRM. Todos sabemos el costo económico y emocional que significa el perder tantas jóvenes fuera del sistema educativo dominicano, fuera del sistema laboral dominicano, cómo esas vidas esa pobreza se ha encasquestado al momento que una niña es abusada por un crimen y no se le permite salir de esa situación sin tener opciones, porque no te estamos diciendo tienes que abortar, sino tienes el derecho a elegir, porque es un crimen que se ha cometido contra ti. Pero ¿cómo logramos eso cuando hay grupos que han vendido ideas contrarias, antihumanas, en el que solo 4 países han seguido con esa barbarie? Mira, yo voy a tomarle 2 palabras del discurso con el cual festejaba su victoria Luis Abinader. La primera, él decía, el ciudadano es el rango más importante que tiene un país. Es decir, dándole el protagonismo a la gente, al soberano. El pueblo es la democracia, no son los partidos. Y yendo en esa misma dirección, decía, si bien yo tengo un compromiso con mi partido, el PRM, decía, mi compromiso mayor es con el pueblo. Un pueblo que no se reduce al PRM. Y el problema de nuestro país es que muchas veces los partidos políticos traen distorsión a eso que quiere la gente en términos de transformarse en políticas públicas. Y tú decías, si nosotros nos vamos, es decir, los derechos fundamentales, aunque no se plebiscitan, aún así son populares. Y la pobreza genera, por las carencias, por las necesidades, en sí, una realidad de prácticas liberales. Nuestros barrios, hasta en las formas de vestir, son mucho más liberales que cómo se visten y cómo actúan y cómo piensan y cómo sienten en Piantini y en Naco. Y no puede ser que las ideas de Naco y las ideas de Piantini sean las que predominen en Capotillo, en Los Alcarrizos, en Pantoja. No puede ser. Porque la democracia, si es aritmética, vámonos a las mayorías numéricas, vamos a ver que las políticas usualmente se hacen por gente que pertenece a una minoría y que evidentemente le va a ser difícil defender intereses otros que no sean los de ellos en primer lugar. Y en el mejor de los casos, muchas veces desconocen lo que sucede abajo. Y de ahí que muchas veces las políticas públicas muy bien intencionadas, pero no generan las soluciones concretas precisamente porque se desconoce la realidad de los de abajo. Entonces, para tratar de precisar, darle cuerda al reloj y volver a ponerlo en hora, a ese reloj democrático, hay evidentemente que abrir las puertas a que la participación popular no se reduzca a una sola vez cada 4 años. No puede ser que las reformas políticas aquí se reduzcan a leyes de partidos. No puede ser, porque es el primer punto. Tú te imaginas unos amores donde solamente se vean una sola vez cada 4 años el novio y la novia. Eso no puede ser. Entonces la democracia dominicana tiene que ser un diálogo y una conversación permanente entre el que debe ser el proveedor, que es el pueblo, y quien debe ser aquel que ejecuta, porque los partidos y los políticos en ejercicio son mandatarios. El pueblo le entrega un mandato. Es decir, los políticos son subalternos, pero la práctica que venimos arrastrando de Trujillo hace que sea al revés, que el general, que el diputado, que el senador, que el ministro se crean que están por encima de la gente. Y lamentablemente, siempre lo evoco, ¿cómo es posible que los diputados hoy, cuando mueren, suenen los cañonazos, le hagan un protocolo de Estado y quienes eligen a esos diputados tengan que ser velados, en el mejor de los casos, en el salón de su casa, de su pequeña casa, de su casucha,
con un féretro reposando en 2 sillas. Eso no es posible y la gente se da cuenta. Por ahí comienza el divorcio de la gente con el sistema político dominicano. Entonces, todos esos elementos es para hacerle un llamado a quienes hoy tienen la legitimidad salida de las urnas para que ellos puedan abrir los espacios de participación popular, para que los puestos de decisión sean aquí asumidos por la gente, aún sean ordinarios, como se dice, para estigmatizarlo, para descalificarlo. Aquí el gran mérito, como el jurado popular en Estados Unidos, es que la gente participe, que se rote el poder, que se genere un movimiento donde la inteligencia colectiva y de las diferentes experiencias, no importa los estratos, no importa los oficios, no importa los credos, las apariencias, etcétera, puedan juntos encontrar un esfuerzo lo más abarcador e incluyente posible para que realmente haya democracia en el plano, comenzando por el de las ideas. Yo creo que tu intervención fortalece lo que yo creo que es la primera exigencia de esta época para lo que queremos de verdad facilitar el cambio, propiciar la organización popular para que lo reclamen. Porque solo en la medida que la masa popular levanta la voz, arrastra a los jefes a meterse como tuviste el presidente ahí. Así y como viste a Hugo. Entonces, hay que tratar de que esa fuerza que atrae al candidato a vincularse y a comprometerse ahí de que el papel fundamental es el ciudadano. Ahora, para que pueda ejercer su autoridad, hay que activar el movimiento popular. Hay que organizar, yo insisto, las mujeres, hay que organizar en la educación a los jóvenes, hay que organizar a los trabajadores, hay que organizar la conciencia crítica de que tenemos una justicia que no sirve, de que la política social incluso no sirve. Nada de eso puede ser superado porque uno se lo reclame. Es porque se imponga una demanda que no pueda ignorarse. Solo con la organización del movimiento popular uno puede esperar que el gobierno no tenga excusa y cumpla su promesa. Un ejemplo lo tuvimos en el programa hace poco. Nos visitó ADESA, la Asociación por la Defensa de la Salud, que reclama algo muy sencillo y que está en la ley. Bueno, tienen varios reclamos. Uno de los reclamos más impactantes es que la ley de salud dice que al hacer una receta tú tienes que escribir el componente, no la marca. Tú la puedes poner porque entonces estás haciendo un negocio con el pobre paciente, forzándolo a gastar 3,000 pesos en una medicina que tú puedes conseguir genérica en 100. Pero asimismo tenemos muchísimas otras áreas. Mira, la atención primaria de salud, por ejemplo. En esa dimensión me comentaba un compañero de clases que está en el mundo de las medicinas, de los farmacéuticos, que el mercado de medicinas en Colombia, teniendo Colombia una población 3 veces la de República Dominicana, es 3 veces menor que lo que aquí existe como negocio de medicinas. ¿Y por qué? Porque allá el gran negocio está en lo público, es subsidiada la medicina. Aquí es todo lo contrario. Es decir, que nosotros estamos jugando con salud de la gente. Nosotros tenemos ahí ¿quién me va a decir a mí que la gente mayoritaria que tiene que acudir a los hospitales públicos, que está sufriendo enfermedades catastróficas, votaría a favor de una ley como la actual de seguridad social? Eso es antidemocrático. Entonces ahí viene la distorsión, porque supuestamente quienes votaron esas leyes fueron electos en las urnas, pero nosotros sabemos cómo muchas veces se da el voto de las urnas, la distorsión que existe aprovechando las condiciones de pobreza, el clientelismo en el cual se compran conciencias, o más bien se compra voto, porque ahora el pueblo dominicano es muy sabio y dice, bueno, si me van a chapear durante 4 años, déjame yo chapearlo durante el día de las elecciones. Entonces, existen elementos concretos que determinan cómo nosotros podemos abrirle las puertas de la participación a la gente. Y hay múltiples formas, por ejemplo, en el territorio. Mira, la estrategia, lo que nosotros no podemos caer en reproducir edificios muertos como la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una estrategia diseñada sin gente. Y ahí está, agonizante. ¿Por qué? Porque no tiene pueblo detrás. El plan plurianual
de inversión pública determina un extraordinario modelo para esa participación popular. ¿Qué dice? Que el cambio social se produce a partir de una transformación de la correlación de fuerzas de la gente, es decir, a esos pocos que tienen demasiado, transformar las estructuras para que esos muchos que no tienen casi nada puedan también acceder a las riquezas que ellos mismos trabajan. Segundo, el cambio social se produce en el territorio, es decir, con los actores vivos indicando cuáles son sus necesidades y poniéndose de acuerdo para las mejores vías de alcanzar esa solución a los problemas. Y tercero, el cambio social se produce de manera comunitaria, no se genera por individualidades, porque los vulnerables solamente la unidad los salva de quienes son sus agresores, de quienes son sus opresores, de quienes son sus sistemas que los mantienen a raya de poder acceder a mejores condiciones de vida. No, tenemos unos retos tan grandes y tan difíciles que si no los impulsamos con el apoyo de todos va a ser muy difícil pasarlo. Los intereses que están, por ejemplo, en contra de la atención primaria de salud son gigantescos. Gigantescos. Son gigantescos. Señores, las mafias de las farmacéuticas son imparables. A mí me ha tocado personalmente en dos ocasiones muy tristes. En una fui a Punta Cana, un amigo mío se ha casado, tiene 10 años, finalmente tiene una hija. Y yo llego a la clínica, la niña acaba de nacer, y le digo yo, concho, y ya empezaron a darle el seno, ya tuvo la primera cosa. Me dice, ¿el seno? ¿Cómo que el seno? Sí, Milos, eso es lo mejor, es darle el seno a la niña para que esté bien. La ginecóloga, durante todo el tiempo de las pruebas mensuales que le hacía a la paciente, nunca mencionó dar el seno. Le dieron fórmula. Le dieron fórmula inmediatamente. Como fui otra vez a la clínica de ginecología y obstetricia, a otra amiga que venía de Punta Cana a parir también casualmente, y llega ahí y llega la enfermera, acababa de entregarle la niña a la mamá, llega la enfermera con una canasta de regalo de fórmula. Señores, ustedes saben lo que le va a costar a una familia de escasos recursos mantener su niña a fórmula, teniendo la mejor fórmula en su cuerpo, teniendo la posibilidad de tenerla sana, de tenerla engordando, que para siempre quede con un sistema inmunológico fuerte, para venderle una fórmula que va a tener que hervir el agua, que va a tener que buscarla y que va a ser un gasto increíblemente aplastante para eso. Pero eso no se fomenta ni se habla. Pero eso tiene que cambiarse. Nosotros no podemos seguir alimentando una industria farmacéutica en base a la salud del pueblo. Exacto. Y ahí entonces, de ahí la importancia de volver a congregarnos y de impulsar las reformas que vienen. Porque también hay una reforma fiscal que se está pidiendo. ¿Y por qué se está pidiendo esa reforma fiscal, Juan Miguel? Bueno, nosotros sabemos que el crecimiento económico de este país ha sido indudable, gracias al esfuerzo de la gente, gracias al esfuerzo de toda la gente, sobre todo aquellos que se mantienen trabajando y no viven de una renta, que no viven de lo que supuestamente invirtieron y por generación de utilidades, pues adquieren y no invierten en la misma empresa. Porque aquí hay una cultura, reitero, de una gran concentración de poder. Es uno de los legados, es una de las herencias que lamentablemente todavía subsisten de ese trujillismo sin Trujillo, que es la estructura misma de este sistema. Entonces, ¿qué sucede? Lo que buscamos es justicia social, rectificar un poco esa condición de marginalidad, no solamente política, lo hablamos, la gente que vive al exterior de las cúpulas de los partidos políticos, pero también al exterior de la propia cúpula empresarial. Porque aquí hay que decir que esos grupos empresariales que se han autoadjudicado la representación de todo el tejido productivo representan apenas un 5% de lo que es precisamente todas las empresas que en este país todos los días salen a dar la cara para generar riquezas. Entonces, nosotros tenemos que, reitero, volver a poner en hora el reloj democrático para que lo que nosotros hacemos
pueda tener un retorno en términos tangibles, en términos de servicios públicos, en términos de salarios dignos y también en términos de proceso de negociación, porque nadie quiere no participar de lo que vive. Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, cómo se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia en el transporte, en el tráfico, en las calles, los motoristas. ¿Por qué? ¿Cómo ve un sociólogo eso, por ejemplo? Un recrudecimiento de los niveles de sentimiento de injusticia y de resentimiento social de la desigualdad. Es decir, un motorista que se para al lado de una jipeta y es al motorista que paran, no a la jipeta. Y dice, pero bueno, entonces se reproduce en el tráfico, en nuestras calles, esos niveles de desigualdad social donde hay una geometría variable para el respeto de las leyes, donde las leyes en este país, en lugar de proteger, reprimen y sobre todo reprimen al más infeliz. Yo digo que hay una lucha contra los pobres. Con el asunto, Una guerra social. El asunto de los motores es el ejemplo más claro de todos. Señores, los motoristas están violando la ley en todos los semáforos, tú lo ves, violando la ley. Pero ¿qué les pasa a ellos antes? Se paran en la Kennedy, un grupo de gente de DigiSet, con unos camiones, paran a la gente y los multan. Normalmente a un vehículo, ¿qué es lo que se hace? Se pide la licencia, se toman los datos, se le da una multa. ¿Qué se le hace al motorista? Le secuestran el motor, pero le ¿Y secuestran cuánto su día de cuesta el trabajo. motor? Y le secuestran su día de trabajo, que es con lo que ellos están esperando comer en la noche. Y además hay que pagar no solo la multa, sino también la grúa. O sea, ¿cuál es el impacto de una persona que gana 12,000 pesos al mes de que tenga que gastar 3,000, 4,000 pesos por una mafia? Porque es una mafia eso. No sé cuál fue el resultado de la visita del defensor del pueblo, porque nunca se supo lo del canódromo. Pero eso hay que acabarlo, esta guerra contra los pobres. Permítanme, con la idea fundamental mía que tratar de orientar la actualidad, permítanme que con estas intervenciones está claro que el partido que ganó las elecciones, el que logró esta mayoría para imponer un gobierno que no necesita aliados para cumplir una promesa que hizo, ese partido no puede sentarse a pedir que el poder se cumpla y se haga. Tiene que entender que llegamos a la promesa por la presencia de la gente, pero para ir de la promesa al hecho hay que seguir movilizando a la gente. Yo quiero ver al PRM restaurando la importancia de los sindicatos, de la lucha de las mujeres, de la juventud, de la denuncia, la podredumbre de la justicia, del reclamo de la reforma social. Si el partido se olvida de esas cosas, no puede sorprenderse de que no pasen de promesa los compromisos que se hicieron. Yo creo que parte de mi motivación esencial de la lucha es impulsar en la actualidad el elemento que ayude a que esta vez no pase tranquilamente una promesa como la que tiene el presidente, que ofreciendo propuestas movilizó este país o coincidieron con él, y que ahora en el Palacio pueda distraerse porque no hay nadie que se la reclame. Hay que salir a la calle organizado, y el propio partido de gobierno, si quiere tener éxito en los cambios, tiene que impulsar la movilización y la organización. Porque si no hay movilización y organización, no es verdad que el presidente va a cumplir con nada. Y para esa movilización contamos contigo. Participa, búscanos en las redes, manda tus comentarios, lo que tú quieres ver, las cosas que tú entiendes que faltan por cumplir, que estaremos contigo. Nos vemos, hasta la próxima.